de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que eres Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Buenos días, pueblo querido. Hoy comenzamos una nueva serie de prédicas sobre el Evangelio de Juan. Yo tengo el privilegio esta mañana de presentar el propósito, la estructura y el autor de este Evangelio. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre, te necesitamos. Yo te necesito para presentar de una manera clara tu palabra. Y todos nosotros te necesitamos para entender tu palabra, para creer en tu palabra, para vivir en obediencia a tu palabra. Pedimos esto, Señor, en tu nombre, en esta mañana. Amén. El autor. ¿Quién es el autor de este evangelio? No se menciona por nombre. El autor no dice que yo soy el autor. Pero en el evangelio de Juan encontramos uno de los 12 apóstoles que es testigo de los eventos, que se refiere a él mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, en varias ocasiones, en vez de decir que yo, dice el discípulo a quien Jesús amaba. Y por el contexto y por la evidencia de los otros evangelios, damos cuenta de este discípulo, uno de los 12, tiene que ser el apóstol Juan. Al final de este libro, en capítulo 21, versículo 24, encontramos esto. El discípulo a quien Jesús amaba, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Entonces sabemos, el autor del evangelio es el apóstol Juan, uno de los 12. Ahora, ¿qué es el propósito?
En capítulo 20, versículos 30 y 31 encontramos esto. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, el libro de Juan no es una biografía completa de la vida de Jesús, toda la cosa que hizo, dijo. Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, escogió ciertas señales, ciertos eventos, ciertos discursos que daban evidencia de que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios y por eso Salvador, no solamente de Israel, del mundo. Y para que nosotros pudiéramos creer en Jesús y creyendo tener vida en su nombre. Este es el propósito. Entonces, esta mañana yo, al explicar la estructura del libro de Juan, mi deseo es que ustedes entiendan más claramente lo que están leyendo, lo que van a estar escuchando en el futuro, y estar más convencido que nunca que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es Salvador. Y creyendo van a tener vida eterna en su nombre. Ahora quiero presentar la estructura del Evangelio de Juan. Pero antes de presentar la estructura, tengo que decir algo muy importante. Las palabras del Evangelio de Juan son inspiradas por el Espíritu Santo. Ellos tienen la autoridad de la palabra de Dios. La estructura que yo voy a presentar es basada en mis estudios de otros estudiosos del Nuevo Testamento y también de mis propios estudios. Entonces, no tiene la misma autoridad. El propósito de presentar la estructura es para enfatizar, para ayudarnos a leer Juan con entendimiento, para que podamos captar aún mejor la evidencia que él está presentando para creer que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y creyendo tener vida eterna. Entonces comenzamos. Hay 21 capítulos en el libro de Juan. El primer capítulo es un prólogo, donde presenta la identidad de Jesús. No la evidencia, pero en ese momento los títulos, su nombre y su existencia. Y en esto, el Evangelio de Juan es muy diferente de los otros 3 evangelios. Mateo y Lucas comienzan con el nacimiento de Jesús, un poquito antes. El Evangelio de Marcos comienza con Jesús como adulto. Pero en el Evangelio de Juan presenta a Jesús antes de la creación del mundo. Las primeras palabras del Evangelio de Juan son en el principio. Y habla de Jesús existiendo antes de la creación del mundo. Y el hecho de que todo que fue creado por medio de él. Entonces los primeros 18 versículos del capítulo 1 de Juan realmente es el testimonio de Dios de la identidad de Jesús el Mesías. ¿Por qué digo de Dios? Porque nadie estaba ahí. El único testigo de estos eventos, la preexistencia de esto es obviamente Dios. Entonces en el prólogo tenemos primero el testimonio de Dios, de quién es Jesús. Luego tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Y luego tenemos 7 títulos usados por los primeros 4 discípulos de Jesús. Lo que ellos dicen en cuanto a Jesús. Entonces, terminando capítulo 1, tenemos, en cierta manera, Jesús presentado. Ahora viene la segunda parte del libro de Juan, que es la evidencia. Y esto entonces yo tengo que llamado el ministerio público de Jesús. Y básicamente versículos 2 del Evangelio de Juan, aquí capítulo 12, es el ministerio público de Jesús, donde él hace varias señales y discursos. Recuerda que Juan dijo que no presentó todo, pero escogió. Y en el libro de Juan encontramos 7 señales milagrosas. Y cada uno tiene un propósito de presentar, dar evidencia de quién es Jesús. Entonces,
Estos son los 7 milagros. Conversión de agua en vino, hijo de funcionario, curado, hombre cojo sanado, 5,000 alimentado, Jesús camina sobre el agua, el ciego de nacimiento está sanado y Lázaro está resucitado. En cierta manera, estos 7 milagros va comenzando de eso, de algo particular en una boda y terminando en la resurrección de Lázaro. Hay un capítulo más, capítulo 12, que también es parte de su ministerio público, pero yo he puesto como el final del ministerio público porque en cierta manera este capítulo es una transición de énfasis en las señales y discursos que da evidencia a una preparación por lo que va a pasar en la última semana. Por eso he puesto final del ministerio público de Jesús como un vínculo entre los dos. Ahora, antes de ir a la pasión y muerte y resurrección de Jesús, quiero ver una cosa más en cuanto al ministerio público de Jesús en los señales y los discursos. Hay una estructura muy interesante y en algunos libros sobre el Nuevo Testamento habla de ciclos en esta parte, que hay ciclos de milagro, discurso, milagro, discurso. Es porque muchas veces el milagro que hace Jesús, esos 7 milagros, las señales milagrosas, el discurso luego o antes está vinculado con esto. Un ejemplo. Cuando Dios alimenta a los 5,000, luego la gente viene buscando pan y Jesús habla que está buscándome por pan y luego viene el discurso que Jesús es el pan de la vida. Entonces el discurso está vinculado con el milagro. O otro sería un ejemplo del milagro 6, donde el ciego de nacimiento está sanado. Antes de esto, Jesús se presenta al mundo, sobre que yo soy la luz del mundo, y habla de los que no creen en Jesús, viven en la oscuridad. Luego sanamiento de ese ciego, ese hombre que es ciego de nacimiento, y vuelva a tocar esto de que él es ciego por naturaleza, pero personas que no creen en Jesús son ciegos por su voluntad. Entonces, en la primera parte, en ese ministerio público de Jesús, hay estos ciclos de milagros, discurso, donde hay un vínculo entre el discurso de Jesús y el milagro antes. Entonces, si queremos entender qué significaba el milagro, muchas veces hay que leer adelante o lo que venía de antes para decir, esto es. Y también obviamente hay vínculos con lo que decía el Antiguo Testamento en cuanto a cómo iba a ser el Mesías. Ahora, en capítulo 12, que he puesto como puente entre el ministerio público y la última semana, donde digo, final del ministerio público de Jesús, hay varias cosas que pasan que realmente son una transición. El último de los 7 señales es la resurrección de Lázaro. Entonces, eso es la culminación de los 7 señales. Y ahora, en capítulo 12, Jesús es ungido en Betania. Hay la entrada triunfal de Jesús. Jesús anuncia su muerte y la gente no cree. Entonces, ya estamos preparados. La misma Biblia dice que el ungimiento fue preparación para su muerte. La entrada triunfal fue la entrada del Mesías, reconocido por Jerusalén, anuncia su muerte, la gente no cree. Ahora entramos en la última mitad del libro, capítulos 13 a 20. Hay la última cena, donde Jesús celebra la última cena, Pascua, con sus discípulos, y da un largo discurso, que es como su último discurso, antes de ser sacrificado, preparando a sus discípulos para lo que iba a venir después. Luego hay el arresto, el juicio y la muerte por crucifixión de Jesús, donde Él paga por todos los pecados de todo el mundo. Y luego su resurrección. Esto es lo que pasa en capítulos 13 a 20. Y luego termina con el epílogo, donde Él, en cierta manera, hay la transición ahora del ministerio de Jesús a los discípulos. Y otra vez, no son eventos al azar.
Jesús resucita, aparece en la orilla de la mar de Galilea. Los discípulos han estado pescando toda la noche, no han agarrado nada. Y entonces, siguiendo las instrucciones de Jesús, ahí está la pesca milagrosa. Y luego, Jesús alimenta a esos 7 discípulos. Y luego de alimentar a los 7 discípulos, Jesús restaura a Pedro y con esta instrucción, alimenta a mis ovejas. Y ahí termina el libro. Entonces, con la estructura, ayuda un poquito de ver que, todo tiene una idea, una estructura, un propósito apuntando a una cosa. Hay una cosa más que quiero mencionar. Hay una repetición del número 7. Ese no es como algo cabalístico, pero es porque para Juan hay una importancia que pone en las cosas que ocurrió 7 veces. Entonces, además de los 7 milagros, también encontramos 7 discursos de yo soy, donde Jesús dice que yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. O sea, donde Jesús dice que yo soy, hay 7 de estos. Y eso se llama yo soy con predicado, o sea, donde dice yo soy X. También hay 7 circunstancias donde Jesús dice yo soy, pero nada más que yo soy. Pero esta vez se dice un yo soy enfático, sin predicado. O sea, dice nada más que yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Cuando el Hijo del Hombre está levantado, yo soy. Este uso de yo soy es usar el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Recuerden que para los judíos, el nombre que Dios usó al presentarse a Moisés, diciendo que yo soy, es el nombre más sagrado de Dios. Entonces, cuando Jesús usaba yo soy en esas 7 circunstancias, estaba usando el nombre sagrado de Dios, diciendo que yo soy Dios. Y la reacción de los líderes religiosos era levantar piedras para matarlo por blasfemia. Entonces, con esto, estructura y pistas para ver mirando, espero que al leer el libro de Juan, al escuchar esas prédicas, ustedes van a estar más convencidos que nunca que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida eterna. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por tu ejemplo. Te damos gracias por tu realidad. Y pido, Señor, por mí y por mis hermanos, por cada persona que está escuchando, que podamos estar convencidos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida eterna. Pido eso, Señor, en tu nombre. Amén. Gracias, pueblo querido, y hasta la próxima semana. Chao.